tiene que ver con la reflexión de esta mañana que estamos viendo en el libro de los Hechos. Tiene un ritmito ahí muy bonito, que sí. Muchas gracias al grupo por ir también metiendo de vez en cuando canciones nuevas que podemos aprender y que podemos cantar. Quiero agradecer a todos aquellos que estáis colaborando con la caja de alimentos, que sabéis que está ahí. Hace poco no había comida, pero en 2 fines de semana se ha llenado. De esta manera podemos estar ayudando a personas que vienen de aquí. Ayer estábamos hablando de una persona que viene del barrio y que estamos ayudándole con alimentos. Así que muchísimas gracias, que cuando hay, ¿de acuerdo?, pues podemos dar a aquellos que menos tienen. También, pues, gracias a los que vinieron allá, había como 25 personas en la reunión de oración. Si no pudiste venir, la verdad es que es un tiempo necesario. Si no pudiste venir en esa ocasión, pues se ha planeado el equipo que está trabajando en esto, que haya un encuentro de oración como iglesia una vez al mes. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que la iglesia unida oraba, y eso es algo que tenemos que recuperar y que tenemos que trabajar en eso. Así que gracias. Si no pudiste, bueno, en la próxima reunión se va a informar para que pueda estar. Muy bien, seguimos con el día que nació la iglesia, basado en el libro de los Hechos. Espero que no esté cansando y que estemos aprendiendo cosas nuevas y que podamos también aprender de lo que Dios estaba haciendo y la manera en que el Señor, como había prometido, edificaría la iglesia. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues bueno, el libro de los Hechos nos dice cómo lo hizo. Bien, hoy vamos a hablar de una cuestión muy interesante que tiene que ver con la salud. De vez en cuando es bueno hacerse un chequeo, ¿a que sí?, para ver cómo está uno de salud. Los que tienen 25 años todavía no es necesario, no se lo hacen, pero los que tienen 50 años, de 50 años para arriba, hay que vigilar el colesterol, hay que vigilar el azúcar, hay que vigilar la tensión, los triglicéridos, o sí, un montón de nombres raros que aparecen ahí en las analíticas, ¿no? Porque es importante. Bueno, ahí está, ahora lo vamos a ver, ¿no? Que es importante ver cómo estamos de salud, ¿de acuerdo? Entonces, los resúmenes que hace Lucas, hemos dicho que son como un cuadro que pinta para un momentito en su relato histórico para darnos como una fotografía para que podamos captar qué es lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Pues los resúmenes de Lucas también pueden ser como un chequeo para ver cómo estaba la iglesia a nivel espiritual. ¿De acuerdo? Cómo era la salud de la iglesia en ese momento. Y realmente nos muestra eso, ¿no? Cómo era la iglesia en ese justo momento. Las actividades de la iglesia, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, nos dice ese resumen cómo era el estado de salud de la iglesia. Cuando habla más adelante de la vida de la iglesia, pues también nos está diciendo ese chequeo espiritual, cómo era la salud de la iglesia. Y cuando habló de la generosidad de la iglesia, que ninguno decía suyo nada de lo que tenía, sino cubrían la necesidad de los que menos tenían, algunos se desprendían de sus posesiones para que así se cubrieran las necesidades, también nos habla de la salud de la iglesia. Por lo tanto, esos resúmenes también pueden servirnos para que nosotros midamos un poquito, ya en el siglo en el que estamos, chequear un poquito la salud espiritual de cada uno de nosotros en primer lugar, y también de la iglesia en general. Como si fuese, pues eso, ahora vamos a ver como si fuese la analítica, esa analítica que nos hacemos nosotros, pero que también podíamos hacerla a la iglesia, ¿de acuerdo? El título del mensaje de hoy es Hola, ¿cómo está tu iglesia? Esta es una pregunta que nos hace mucha gente cuando nos encontramos con alguien de otra iglesia, que no nos hemos visto por mucho tiempo. Dice, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Y cómo va la iglesia? Bien, ¿qué decimos? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuáles son los elementos para determinar pues, que si la iglesia va bien o va mal? ¿De acuerdo? Entonces, es interesante que veamos también el resumen de hoy, lo vamos a ver como si fuera una analítica, que como sabemos, Lucas era médico, el que escribe es médico, y como si fuese una analítica que el médico, Lucas, le hace a la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a ver este resumen que encontramos, es el cuarto resumen ya que hace Lucas en el capítulo 5, versículo 12 al 16. Estamos en el año, acercándonos ya al año 7. Decíamos que del capítulo 1 al capítulo 8 del libro de los Hechos, lo que pasa ahí está pasando en Jerusalén. ¿De acuerdo? Es el cristianismo en Jerusalén, es el nacimiento de la iglesia. Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí está ocurriendo no en el cristianismo en general, en el mundo,
¿de acuerdo? Sino que está pasando en la iglesia de Jerusalén. Estamos dentro de los 8 años que dura ese tiempo entre el capítulo 1 y el capítulo 8. Dice entonces Lucas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Como decía, el cuarto resumen, las señales y las maravillas de la iglesia, que Lucas recoge aquí como una idea central de lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén. Mirad, estos sumarios, estos resúmenes, también tienen un sentido. Ocurren después de que ha pasado algo, ¿de acuerdo? Si os acordáis, ese primer resumen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles pasa después de que se han convertido y bautizado 3.000 personas. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué hacían 3.000 personas? Pues mira, perseveraban en la doctrina. Entonces, ¿me entendéis? El resumen tiene que ver con algo que ha pasado antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la vida de la iglesia? Pues la vida de la iglesia viene... Capítulo 2, versículo 43 al 47, después de esto, después de que dice Lucas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y cuando hacían eso, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Ahora, el resumen que vimos hace 2 domingos, cuando ya Bernabé se desprende de sus bienes, pues viene después de la vida de la iglesia, viene después de esas actividades en las que se ocupa la iglesia. ¿De acuerdo? Esa generosidad de esa iglesia que vimos, pues es consecuencia de lo que habíamos visto antes. ¿De acuerdo? Y entonces este resumen que vemos hoy, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, viene después del caso de Ananías y Safira. Que podemos pensar que aquello pudo destruir la iglesia, debilitarla, dañarla, pero no. Vemos que después de eso, Lucas dice que las cosas seguían avanzando, que, ¿de acuerdo? Por las manos de los apóstoles. Digo esto para que estemos en contexto y que entendamos que cada resumen viene como consecuencia de algo que ha pasado anteriormente. Y aquí en este resumen creo que vamos a verlo, como decía, desde esa perspectiva de la salud de la iglesia, para que nosotros también podamos evaluar la nuestra. Y siendo honesto, haciendo reflexión acerca de la iglesia en la que estamos, ¿no? Y por eso la pregunta, hola, ¿cómo está tu iglesia? Y podemos responder en base a lo que vamos a ver aquí hoy, ¿no? Vamos a sugerir varios elementos de esa analítica. Podríamos decir, vamos a volver a la analítica, ¿no? Esa la descargó de internet, esa no es la mía, A lo mejor, si fuera la mía, habría alguna estrellita por ahí o alguna cosa. No, esta está limpia, está cañón. La persona que... Bueno, pues mira, pues la glucosa, la urea, las proteínas, la bilirrubina, los triglicéridos, el colesterol, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver eso, pero a nivel espiritual relacionado con la salud de la iglesia en Jerusalén. La primera cosa que nos dice Lucas es que en la iglesia estaban pasando cosas que manifestaban que Dios estaba ahí y manifestaban el poder de Dios. Y por mano de los apóstoles, dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Mira, anteriormente, en el capítulo 4, versículo 29, cuando se les prohíbe a los creyentes predicar el Evangelio, a Pedro y Juan en este caso, hacen una oración como iglesia y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, que no nos encerremos en nuestras casas, no nos acobardemos. Danos valentía para seguir predicando, cosa que nos han prohibido. Y mientras tú, o sea, esto es lo que nosotros hacemos, pero tú, por favor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Podríamos decir que eso es una petición de oración, y aquí en el versículo 12 es la respuesta a la oración. O sea,
podemos decir que esa oración que hacen anteriormente de que Dios manifieste su mano y su poder, ¿de acuerdo?, es literalmente contestada. Por eso es importante que la Iglesia ore. Es literalmente contestada. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y vamos a ver algunas otras cosas más, ¿no? Así que señales, prodigios, manifestación clara de que Dios está en medio. O sea, que si quitásemos a Dios de la Iglesia, no seguíamos de la misma manera. Tendría que notarse algo. Alguien decía, ¿qué pasaría si quitásemos al Espíritu Santo de las iglesias? ¿Habría algún cambio o seguiríamos igual? Si seguimos igual es que no se nota su presencia en medio de nosotros. Dice que hacían señales. Las señales son como un dedo que señala, que apunta a alguien. O sea, esas señales eran para apuntar a Jesús, que realmente ellos no creían en Él, pero Jesús era el verdadero. Por lo tanto, con el dedo la señal apuntaba a la verdad de la persona de Jesús. Y prodigio era algo que ocurría que maravillaba a todo aquel que observaba. ¿De acuerdo? Cuando pasan estas cosas, esto genera una reacción, ¿de acuerdo?, en la gente que está alrededor. Es como si tú estás metido en una situación muy difícil, muy dura en la droga, o no necesariamente en eso, pasas por un momento muy duro, muy difícil, y sales de ahí y la gente que está alrededor puede notar, oye, que algo ha pasado en tu vida, o algo ha pasado, ¿no?, en este momento concreto. Entonces, eran señales y prodigios lo que hacían, en este caso, los apóstoles. Los apóstoles, y fundamentalmente vamos a ver, era Pedro el que hacía muchas de esas señales y prodigios. Bien, cuando yo digo que una de la señal de la salud de una iglesia es que se note que Dios está en ella, ¿de acuerdo?, y que haga algo, pues podemos pensar, ante lo que leemos ahí en el versículo 1, decir, esto no va a volver a pasar. Esto de que por mano de los apóstoles se hagan prodigios y señales, esto ya no es pertinente, ya no va a ocurrir. Eso podría ser una lectura que hacemos, ¿de acuerdo? Y la otra sería el otro extremo. Esto va a pasar a todas horas. Mira lo que dice aquí, que por mano de los apóstoles, pues venga, que tienen que pasar cosas, maravillas, señales, prodigios, ¿no? Continuamente, ¿no? Porque es que si no, Dios no está en medio de la iglesia, ¿me entendéis? Son los dos extremos que creo que son incorrectos. Esto no va a volver a pasar, por lo tanto nos quedamos en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, que son pocos, o esto va a pasar a cada minuto, cada segundo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, ¿no? Por la historia, cuando analizamos la historia, nos damos cuenta que Dios ha querido manifestarse grandemente en algunos momentos, pero en otros momentos estar callado, aunque como dice la canción, siempre está sobrando. Pero, ¿me entendéis? Pero que siempre esté obrando no quiere decir que siempre está haciendo un milagro. Siempre están pasando cosas extraordinarias. Hubo en la historia de la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años. Y eso se le llama 400 años de silencio. Son 400 años en los que Dios está callado. No hay profeta, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay nada, aunque Dios está obrando. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar en base a eso? ¿No? Que la Iglesia, de alguna manera, si no tiene esa convicción de la presencia de Dios en ella, tiene que pedirla. Tenemos que creer que queremos, Señor, que se note que tú estás en medio de nosotros. ¿De acuerdo? La iglesia todavía existe para alcanzar a la gente, para que la gente de la calle pueda ver que Dios está obrando en medio de nosotros, que Dios puede hacer todavía grandes cosas que nosotros no podemos imaginar. Y la gente acudirá a una iglesia donde Dios esté presente y Dios esté obrando, sin que eso quiera decir, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Que a cada minuto Dios tenga que hacer un milagro, ¿me entendéis? Pero una evidencia clara de la salud de la iglesia es que Dios estaba ahí, en medio de ella, ¿de acuerdo? No vaya a ser que esté fuera de la iglesia, como la iglesia de la Odisea, es que yo estoy a la puerta y llamo, no vaya a ser que vayamos dejando a Dios poco a poco fuera de la iglesia. Por lo tanto, esa es una señal de la salud de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que ¿qué es eso? Que necesitamos tener la convicción, la confianza, la fe y hacer también oraciones valientes. Señor, no nos conformamos con ser una iglesia mediocre, donde todo lo que pasa lo hacemos nosotros, donde todo es, ¿me entendéis? ¿No? Que queremos ver tu poder, tu presencia en medio de nosotros. Hola, ¿cómo está tu iglesia? Pues mira, mi iglesia está bien, porque Dios está obrando.
No, en mi iglesia, mira, realmente no pasa nada, esto es un aburrimiento, ¿entendéis, no? Dios está obrando. Y si no lo está haciendo, tenemos que pedir que lo haga en nuestras vidas y también en la iglesia. En segundo lugar, otro elemento de salud de la iglesia es la unidad. Dice que estaban todos unánimes, ¿veis? El siguiente versículo dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mirad, en este momento hemos pasado ya de 5.000 personas, del capítulo 4, versículo 4, a un gran número del capítulo 5, versículo veremos más adelante, versículo 42. Ya han pasado de 5.000 personas, ya es un gran número. Lo cual quiere decir que la unidad de la iglesia no tiene que ver con el número. Hay gente que dice, oye, yo mejor una iglesia chiquitita porque estamos más unidos. No, o sea, una iglesia puede ser chiquitita y estar todo... No, aquí vemos una multitud que están unidos. ¿De acuerdo? No tiene que ver con el número, tiene que ver con la actitud del corazón. Es una disposición del corazón, una decisión que nosotros hacemos, que yo voy a estar aquí para sumar, no para restar, para animar, no para criticar, para buscar la unidad, para remar juntos en una dirección, manteniendo mi opinión, mis criterios, mi visión política. Yo soy de aquí, yo soy de allí, mi visión deportiva. Yo soy del Betis, yo soy del Sevilla, y nos peleamos. Hombre, pero ¿esto qué es? ¿No me entiendes? Entonces, manteniendo todo eso por debajo de un principio mayor que es la unidad de la iglesia. Nada merece, ninguna posición teológica, ¿me entendéis? Merece que una iglesia se divida. De verdad. ¿De acuerdo? Entonces, dice que estaban todos unánimes, 5.000 personas. El ser lleno del Espíritu Santo, ahora esto es imposible. Esto es imposible. ¿Qué es lo que ha pasado antes? Que el Espíritu Santo ha llenado a todos. Dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Y como consecuencia de esa llenura del Espíritu Santo, fueron generosos y también estaban unidos. Es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y que nosotros tenemos que mantener. Ya estamos unidos porque somos creyentes en Cristo, pero ahora hay que trabajar la unidad exterior, la unidad de cada día, en las relaciones unos con otros y no romper las relaciones y construir, ¿de acuerdo? Y si uno mete la pata, pues pedir perdón y seguir adelante. Entonces, se produjo lo que yo llamo la Trinidad, no la Trinidad, sino la triunidad, ¿vale? La triunidad. ¿Qué es la triunidad? Todo junto y unánime. Eso aparece, como dije al principio, vamos a ver que esta expresión se repite con frecuencia. Para que haya verdadera unidad tenemos que estar todos, estar juntos y estar unánimes. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis, no? Es verdad que uno dice, bueno, yo estoy alejado, pero estoy presente en el pensamiento. Sí, hay circunstancias que uno dice, aunque yo no estoy, porque estoy de viaje, por lo que sea, pues yo no puedo estar presente, pero estoy unido. Pero es muy importante que estemos todos, que estemos juntos y que estemos unánimes. Esa sería la triunidad, de los elementos que hacen posible la unidad. ¿O lo hagamos toda tu iglesia? Nos pregunta alguien después de un tiempo. Pues mira, pues genial, muy bien, estamos unidos. ¿Vale? La unidad es otro rasgo esta que hemos visto de la salud de la iglesia. En tercer lugar, dice que estaban unidos ¿dónde? En el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón. Mirad, Lucas nos da detalle importante para que sepamos dónde se estaban reuniendo los cristianos. Y es importante eso porque también nos habla de estrategia. Ya hemos puesto en otras ocasiones cuando decimos, bueno, el pórtico de Salomón, ¿eso dónde viene? Pues estaba el templo y alrededor había como un gran patio donde había estos ¿veis? Aquí está el templo. Todo lo que veis alrededor era donde Jesús predicaba y se congregaban. Ahí cogían más de 5.000 personas. ¿De acuerdo? Jesús solía predicar con frecuencia en el pórtico de Salomón. ¿De acuerdo? Y era, mirad, ahí lo pone arriba, ¿no? 23 metros de alto y 100 de largo, ¿de acuerdo? Y ahí la iglesia se reunía. Cuando llovía, pues estaban debajo y se protegían. Mirad, entonces dice él que estaban en el pórtico de Salomón. Bien, el pórtico de Salomón, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Y quién controlaba el templo? Los sacerdotes. Los que le habían prohibido predicar el evangelio. Vamos a ver, no hay otro sitio donde reunirse. Podían haber dicho, mira, vámonos a las afueras de Jerusalén donde nadie nos vea y seguir predicando el evangelio, siendo fieles al Señor. Pero ¿cómo vamos a meternos en la boca del lobo? ¿Dónde decíamos que se reunía el Sanedrín? Si vamos a la fotografía del templo,
arriba a la izquierda, veis ese saliente, el Sanedrín, ahí había una habitación, ya lo enseñé la otra vez, cuando hablamos del Sanedrín, estaba el Sanedrín al lado. Por eso dice que mandaron, lo vamos a ver, mandaron a los soldados y de momento los detuvieron, porque estaban en el templo y muy próximos a donde estaba reunido, donde se reunía el Sanedrín. Así que, mirad, es importante eso. Están en un sentido obedeciendo a Dios, pero no ocultándose. A la hora de pensar en un local, tenemos que estar donde la gente nos vea, no donde la gente no nos vea. Ellos se fueron a un sitio donde todo el mundo podía verles predicar y les podía ver que estaban allí. Aunque eso supusiera estar en la boca del lobo, cerca de los sacerdotes, en el lugar que controlaban los sacerdotes y en el lugar donde se reunía el Sanedrín, que les había prohibido predicar. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que perseveraban unánimes cada día en el templo y también por las casas. Y nos dice que lo hacían todos los días, en el pórtico, unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo está tu iglesia? Pues mi iglesia está bien de salud, porque la gente viene a las reuniones. Esta es otra señal de la salud de un creyente y de la iglesia, ¿de acuerdo? El reunirse. Hay situaciones y circunstancias en las que no es posible, en las que esto no es posible, pero es un principio fundamental. O sea, si no nos reunimos, si no nos congregamos, es imposible hacer otras cosas. El principio básico es reunirse, porque eso es lo que significa la iglesia, los que se reúnen. Por lo tanto, si no nos reunimos, estamos ya faltando al principio, al significado de la palabra eclesía, que es reunirse para tener un fin, pero ese fin no lo podemos lograr si no estamos reunidos. Salvo circunstancias. Y llama la atención que Lucas lo dice con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Que la salud de un cristiano es determinada por juntarse con los hermanos, por estar en la iglesia, por congregarse, ¿de acuerdo? Y esto es, de verdad, un problema de nuestro tiempo. Un problema de nuestro tiempo. Mirad, si tú preguntas esto por ahí, ¿no? Pues habría gente que, si le pregunta, oye, ¿cómo está tu iglesia? Pues mira, está regular, porque teníamos una serie de reuniones y las hemos tenido que suspender porque no viene nadie. Y una de ellas es la reunión de oración. Se ha tenido que suspender en algunos lugares porque no viene nadie a la reunión de oración. Claro, pero yo digo, ¿pero tenemos que suspender la reunión de oración porque no venga nadie? ¿La iglesia debe orar? Claro que sí, debemos seguir orando. Pero es fundamental eso, ¿no? Que la salud del cristiano está determinada por su disposición a congregarse, a reunirse, en este caso, en la iglesia, ¿de acuerdo? Así que pues, mi iglesia está bien porque cada vez hay más asistencia a las reuniones. Y, como digo, tenemos que... bueno, lo que ocurre en nuestro tiempo es eso de pensar en uno, en tus planes, en tus cosas, ¿no? Y entonces dejar las cosas del Señor en un segundo plano. Entonces, esto cuesta hoy mucho, o sea, conseguir que la gente simplemente venga. No ya otras cosas, pero ya conseguir que la gente venga a las reuniones de la iglesia, a las reuniones que organiza la iglesia, ya se convierte casi como, qué bien, ¿no? ¿Me entendéis? Pero eso es lo básico. Eso debería ser lo fundamental, porque sin eso es imposible hacer otras cosas, ¿o no? Así que es una señal de salud de la iglesia. En cuarto lugar, es que la iglesia dice que de los demás, la iglesia hacía eso, pero de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la iglesia tiene buen testimonio hacia la gente que no forma parte de la iglesia, que la iglesia de alguna manera es respetada. Algunos no se atreven, vamos a ver por qué, a juntarse con la iglesia, pero otros la respetan. No hay indiferencia. Yo decía, Jesús no genera indiferencia. O le amas o le crucifica. ¿Entendéis? Y lo que no puede generar un creyente es indiferencia. ¿Me entendéis? O te crucifican o te admiran, pero si hay indiferencia es que tu testimonio
¿Me entendéis? Y lo mismo pasa con la iglesia. Aquí, hay algunos aquí que las miran y hay algunos aquí que no se atreven a juntarse con ella. Esto habla de cómo es la iglesia vista por aquellos que no forman parte de la iglesia. Por los compañeros de trabajo que no son cristianos, cómo te ven, ¿de acuerdo? Por los compañeros del instituto, del colegio, cómo te ven, por tus vecinos, por tu familia, cómo te perciben a ti, cómo te ven a ti. Mira, y vemos aquí que hay varios tipos de personas aquí. Aquellos que no se atreven a juntarse con los cristianos, dice. ¿Y por qué no lo harían? Mira, pues no lo harían por miedo al Sanedrín. O sea, estaban en el centro político de Israel, estaban en la capital, donde está el Sanedrín, donde está el gobierno, aquellos que nos han prohibido. O sea, es jugársela, ¿no? Algunos tendrían miedo. Había gente que no seguía a Jesús por miedo. Le seguían de lejos. No estaban dispuestos a pagar el precio de ser identificados como discípulos de Jesús. Otros probablemente no lo harían por vergüenza, ¿no? Por vergüenza de lo que pensarían sus vecinos, sus familiares, sus padres, si se enterasen que iban al pórtico de Salomón a reunirse con los cristianos, ¿de acuerdo? Había gente así y sigue habiendo gente así. Pero también había aquellos que dice que los alababan grandemente. Aquellos que se unen a los cristianos o que no terminan de unirse a los cristianos, de asociarse con los cristianos, pero que tienen una buena opinión de la iglesia. ¿Cuántas veces no habéis escuchado de boca de gente que no es cristiana? Oye, yo sé que tu fe es la verdadera, que la iglesia evangélica es la number one, ¿me entendéis? Yo sé que, ¿no? Pero no terminan de reconocen cuando tú hablas, pues que eso es sensato, que eso se ajusta a la verdad del Evangelio. Están dispuestos a reconocer que la iglesia evangélica es la verdadera, ¿me entendéis, no? Pero no terminan de dar ese paso. Bueno, pues eso pasó también allí. Eso va a seguir pasando. ¿De acuerdo? Gente que se avergüenza, que no quiere dar ese paso, por lo que el qué dirán, etcétera, etcétera. Pero algunos, como decía, y lo vamos a ver más adelante, se van uniendo a la iglesia hasta incluso del círculo de los sacerdotes y del Sanedrín. ¿De acuerdo? Así que hola, ¿cómo está tu iglesia? Pues mira, fantástica, tenemos un buen testimonio con los vecinos, estamos tratando de ayudar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo en el barrio, pues la verdad que el testimonio que tienen de nosotros es positivo. Entonces, eso es importante también, cuidar nuestro testimonio. ¿De acuerdo? Porque eso también es una señal de la salud de un cristiano, si tiene mal testimonio, de la salud espiritual y también de la iglesia, en cuarto lugar. En quinto lugar, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres y mujeres. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que la gente se está convirtiendo, que la gente se está salvando. Las personas, hombres y mujeres, se están salvando. La iglesia está creciendo. Y es interesante que Lucas habla de las mujeres también, ¿no? O sea, estamos llegando a todo el mundo, no solamente a una parte del mundo, sino a todo el mundo, sin marginar a nadie. Hola, ¿cómo está tu iglesia? ¿Está creciendo? ¿Hay conversiones? La verdad que esto en nuestro país es muy difícil, ¿eh? Qué trabajo cuesta ver a alguien. Pero mira, hemos de seguir orando porque la gente se convierta, porque esa es la razón de ser. Esa es la razón de ser de la iglesia, que Dios esté orando y tocando personas y que la gente se salve. En sexto lugar, lo vemos ya en la última parte, tanto estaba Dios haciendo señales y prodigios que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. Esto ya a que se parece a lo que hacía Jesús, que la gente venía de otros lugares para que Jesús les sanara, ¿no? Es igual que estaba pasando. Por otra parte también vemos aquí que el testimonio de la iglesia se está extendiendo. Ya no es Jerusalén, sino que ya venía gente de otros sitios para ver si Pedro y los apóstoles podían hacer algo por las personas que estaban enfermas, ¿de acuerdo? Entonces, el sexto punto que yo tengo aquí es que los enfermos son sanados. Los enfermos son sanados. Mira, Lucas es médico. Él sabe distinguir de lo que es una sanidad, de lo que no es una sanidad, de lo que es, ¿me entendéis? De lo que es algo falso, de lo que es verdadero. Y él como médico certifica
porque lo ha visto, que la gente que estaba enferma era sanada. Y que aquellos que estaban atormentados por muchas cosas, por espíritus malignos, dice, también eran liberados. Dice ahí que por mano de Pedro se hacían muchos milagros, ¿no? Y que, fijaros, y que hay una cosa aquí que llama la atención, que la gente intentaba que por lo menos la sombra de Pedro tocase a alguno de los que estaban allí, postrados. Cuando leéis esto, ¿no huele a superstición? ¿Una sombra? Mira, una lectura superficial de esto, de que buscaban la sombra de Pedro, puede parecer superstición, pero no era superstición como vamos a ver. Mira, la palabra que utiliza aquí Lucas es episquiazo. Significa cubrir con su sombra y se usa 2 veces en los evangelios, ¿de acuerdo? Para referirse a la sombra del poder de Dios y la presencia de Dios en una persona o en un lugar. ¿Dónde aparece esta palabra que está utilizando aquí Lucas para referirse a la sombra de Pedro? Aparece en Lucas capítulo 1, versículo 35, dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La sombra de Dios como poder para hacer el milagro del nacimiento de Jesús. Y el segundo lugar es en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús lleva a los discípulos al monte de la transfiguración, capítulo 9, versículo 34, dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa palabra nube, ¿de acuerdo?, es sombra también. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando aquí es que por lo que estaba pasando, por lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro, estaba quedando manifiesto que Dios estaba ahí. El poder de Dios estaba presente. Los judíos entendían bien lo que era la sombra de Dios. Indicaba que Dios estaba presente en una persona o en una circunstancia para hacer una gran cosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es superstición en la sombra, como capacidad para sanar, sino es convicción de que Dios era el que estaba realmente obrando a través de Pedro. ¿Entendéis? Mira, hay otro pasaje en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, ¿os acordáis? Esa mujer con flujo de sangre que también suena a superstición. Una mujer que dice: voy a tocar el manto. De ahí vienen muchas supersticiones, que yo tengo un hueso de un santo, si yo tengo no sé qué de la cruz de Cristo, yo no sé qué, y lo tengo yo. No, mira, puede oler a superstición, pero esa mujer toca el manto de Jesús con la convicción de ser sanada, ¿de acuerdo? ¿Parece superstición? Puede parecer superstición, pero no lo es. Mira, en el libro de Malaquías se habla de la venida del Mesías y lo describe Malaquías de la siguiente manera. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y se puede traducir también aquí sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Los judíos piadosos llevaban un manto como una bufanda grande, ¿de acuerdo?, que en el extremo llevaba unos flecos. Esos flecos les recordaban a los judíos. ¿Habéis visto los judíos, estos ortodoxos que llevan un montón de cosas, no llevan en el frente, se ponen aquí una cajita, ahí está para recordarles la ley de Dios, que tienen que todo, ¿entendéis? Pues llevaban como una bufanda los flecos, ¿de acuerdo? Cada fleco hablaba de un mandamiento de Dios y les recordaban que tenían que ser obedientes al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando caminaba una persona con esa bufanda, parecía que tenía alas. De hecho, la parte final de esa bufanda se puede traducir alas, no flecos, sino alas. Así que, ¿esto qué quiere decir? ¿Me seguís, no? ¿Qué quiere decir? ¿Es superstición? ¿O es que una mujer como esa conocía perfectamente la profecía de Malaquías, entendiendo que el Mesías, entre las cualidades que traería al mundo, que traería sanación, sanidad en sus alas?
Y no estaba haciendo un acto de superstición, estaba haciendo un acto de fe en que Jesús era el Mesías, porque Malaquías había dicho que traería salvación y sanidad. ¿Por qué Jesús le dice, tu fe te ha sanado? Y podemos preguntar, ¿fe en qué? ¿En una bufanda? No, fe en el manto de Jesús, porque lo tocó. No, fe en que Jesús conocía esa profecía y la mujer la conocía mejor que todos nosotros. Así que no era supersticiosa, era más lista que nosotros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que era capaz de conocer las profecías sobre el Mesías, que traería sanidad, salvación sobre sus alas. Y lo mismo que la sombra de Pedro manifestaba que Dios estaba presente y todo el mundo lo sabía, que Dios estaba obrando, que no era el poder de Pedro, que era Dios mismo obrando a través de Pedro, pues esta mujer tenía la convicción de que Jesús traería sanidad como la trajo. Tu fe en mí como Mesías, pues te ha sanado. ¿De acuerdo? Dice Isaías que Él llevará nuestras enfermedades. No era, como decía, superstición, era convicción en la profecía de Malaquías. Bien, bueno, es un detalle, parece interesante, ¿no? Ese detalle. A veces desconocemos cosas, pero luego todo está en la Biblia por alguna razón y eso es bonito. Pero bueno, pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué de los milagros? Aún entendemos que estamos en un tiempo en que era propio de la Iglesia que ocurriesen estas cosas. No siempre ha sido así, porque era la intención de Dios dejar claro a través de señales y milagros que ese era su pueblo escogido, que no eran unos parias, que no eran unos gente pescadores ahí, analfabetos, que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, había que hacer una serie de señales y prodigios para autenticar, como pasó con Jesús cuando fue bautizado. El cielo se abrió, ¿me entendéis? Y vino una voz del cielo. Eso no ocurre en todos los bautismos. ¿No? ¿A qué no? ¿Por qué pasó ahí? Porque Dios quería dejar claro que ese era el Mesías, ese era el Hijo amado que Él enviaba. A Él hay que escuchar. Y hay una señal, un prodigio que evidencia que este es el que tiene el sello de Dios, ¿no? Bien, entendiendo que esa era una época especial y que no siempre, como he dicho al principio, Dios sana a todo el mundo, no podemos irnos al extremo y dejar de pensar que Dios puede sanar a alguien. ¿Me entendéis? Esto no va a pasar nunca. Sería una posición ante lo que estamos viendo aquí que pasa con Pedro, o decir, esto va a pasar todos los días. ¿De acuerdo? Y si no pasa es porque no tengo fe. No, eso sería un error, ¿no? Porque Pedro mismo estaba enfermo y oró 3 veces al Señor que le quitase esa enfermedad y el Señor le dijo, mira, vas a tener que vivir con esto, pero ahí vas a ver mi fortaleza, en tu debilidad. ¿Entendéis? El mismo Pablo también, en este caso, en otras ocasiones, vemos que no pudo sanar y que hubo gente que no se sanó. Pero los extremos son esos. No va a pasar, por lo tanto, no podemos esperar o va a pasar todos los días. ¿Cuál sería el término medio? Creer que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, que ha hecho milagros, que los puede hacer hoy y que los puede hacer mañana, según su voluntad. ¿De acuerdo? Así que lo que dice Lucas, que era médico, es que las personas enfermas eran sanadas. Y nosotros creemos que Dios puede sanar a las personas. Y entonces, si es su voluntad, no siempre, pero si es su voluntad, lo cual quiere decir que la gente se sanaba y que la Iglesia hacía oración por los enfermos. ¿De acuerdo? Creemos que esto es lo que la Iglesia debe hacer cuando una persona está enferma. Si estás enfermo, de verdad, ora al Señor por sanidad, según su voluntad. Y también la Iglesia debe estar orando, por eso decía, ¿no? La Iglesia debe estar orando por los enfermos, porque Dios, conforme a su voluntad, puede hacer un milagro como lo ha hecho a lo largo de la historia. A veces la respuesta será sí, otras veces la respuesta será no ahora, sino más tarde. Yo creo que la oración por sanidad es una oración contestada con un sí. ¿Esto cómo es? Pero si hay gente que muere por una enfermedad, ¿no? Siendo cristiana, ¿no? Pero dice el Señor que cuando estemos con Él ya no habrá enfermedad. ¿A que sí? No habrá dolor. Entonces, Dios, en la restauración de todas las cosas, restaurará definitivamente y contestará a esa oración que nosotros hemos hecho por sanidad en nuestra
en nuestra vida durante el tiempo que estábamos en la tierra. Pero, como digo, tenemos que seguir orando. Yo creo que es una señal de la fe de la Iglesia, es que entendiendo ese equilibrio que tenemos que tener, pues que sigamos orando para que Dios pueda hacer un milagro conforme a su voluntad. ¿Cómo está tu iglesia? Pues muy bien, estamos creyendo que Dios es poderoso y estamos orando con fe por la sanidad de algunas personas enfermas conforme a su voluntad. Muy bien, vamos a ver de nuevo, ya termino, vamos a ver la analítica de la iglesia, ahí, ¿de acuerdo? Y entonces este es el chequeo que hemos visto que hace Lucas como médico que es, y esto es lo que enseña la analítica que él hace a la iglesia de Jerusalén, en ese resumen. Y podemos ver que la salud de la iglesia estaba ¿cómo? Estaba bien. Hay aquí signos de salud, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pasan cosas que manifiestan que Dios está obrando. La iglesia está unida, la iglesia se congrega con frecuencia, la iglesia tiene buen testimonio y es respetada por los que no son de la iglesia, la gente se salva, la iglesia crece y los enfermos son sanados. Así que la iglesia puede irse contenta de la consulta médica diciendo estoy fantástico, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Pues bien, tenemos que cuidar también nuestra salud como iglesia, ¿de acuerdo? Pedir al Señor que queremos, Señor, que obres en medio de nosotros. Que por tu mano, de verdad, que tú estés en medio de tu iglesia, obrando en nuestras vidas y también obrando a través de la iglesia. Señor, cuidando cada uno de nosotros la unidad de la iglesia, asistiendo a las reuniones de la iglesia, buscando esa triunidad, todo juntos y unánimes, ¿de acuerdo? Asistir a las reuniones que convoca la iglesia. Y yo os puedo decir que no son muchas, ¿De acuerdo? Mirad, se reunían, los cristianos en Jerusalén se reunían todos los días, dice Lucas, todos los días. Y iban 3 veces al templo, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y yo digo, a veces, y celebraban 7 fiestas al año, donde era obligatorio estar ahí, presente en 3 de ellas. Y bueno, Señor, ¿por qué? Mirad, ¿sabéis por qué? Porque cuanto menos tenemos, menos queremos. ¿Os acordabais de aquellas reuniones de 4 veces a la semana? Reunión de oración, estudio bíblico, reunión de hombres, reunión de mujeres, domingo por la mañana, domingo por la tarde. ¿No? No se trata de eso, porque vivimos en unos tiempos complicados. Pero es fundamental que la iglesia se congregue. Ese es el primer paso que hará posible otros. Si no, será imposible conseguir todos los demás. Si no estamos... Así que en la medida que podamos, entendemos que hay situaciones, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es salud espiritual del creyente y de la iglesia que estemos congregándonos con frecuencia, ¿de acuerdo? Manteniendo un buen testimonio, predicando y orando para que la gente se salve y seguir orando con fe por los enfermos. No diciendo, esto ya no va a pasar, por lo tanto dejamos de orar, ¿no? ¿De acuerdo? Seguir creyendo como iglesia que Dios es poderoso y llevando en oración a todas las personas que están enfermas en medio de nosotros. Habrá algunas cosas que podamos decir que la salud de la iglesia esté bien. A lo mejor en otras cosas decimos, uy, en este chequeo a lo mejor hay aquí un punto débil de la iglesia. Bien, de verdad, vamos a orar porque la gente se salve, por ver conversiones, por ver bautismos con frecuencia, ¿me entendéis? No contentarnos con... Queremos ver, Señor, tu mano, tu obra en los corazones de la gente, porque esa es la razón de ser de la iglesia. Amén. Señor, te damos gracias por este reto, por este chequeo que tú también nos das a través de Lucas para que podamos reflexionar sobre la situación personal y también eclesial. Señor, pedimos por el último punto, por la sanidad, Señor, de aquellas personas de la iglesia que están pasando por momentos difíciles de salud, Señor. Conforme a tu voluntad, creemos, Señor, que tú eres poderoso. Señor, pedimos por Mónica especialmente, por la familia, Señor, que tú puedas obrar con tu poder, conforme a tu voluntad, Señor, y traiga sanidad en su vida. Y por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles en este momento de salud o de otras circunstancias, oramos con fe, Señor, como iglesia, en que tú obres conforme a tu voluntad para tu gloria, Señor. Y queremos seguir creciendo y restableciendo aquellos puntos que estén un poquito más débiles en la salud de la iglesia, en nuestra salud personal, para seguir creciendo como tú nos has enseñado en esta mañana. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ponernos de pie para esta última canción.